San Lucas, el evangelista de la mansedumbre de Cristo, como lo llama San Jerónimo, es el único que nos refiere la conversión de Zaqueo que acabamos de escuchar. Gentío, murmuraciones, prisas, osadías, miradas a lo alto constituyen el telón de fondo de esta escena en la que el buen pastor avanza resuelto en busca de la oveja perdida. Cristo que llama a Zaqueo y Zaqueo que acepta con alegría esta invitación divina. Pero antes, y sin saberlo él mismo Cristo lo ha inducido con su gracia a subir al árbol para poder verlo al Señor. Y es que siempre la iniciativa parte de Dios. Una vez que Zaqueo se apartó de la multitud y se elevó por encima de sí mismo, recién entonces pudo verlo a Cristo. Y Cristo, levantando su mirada, lo vio a él y le dirigió su palabra, lo llamó: baja pronto, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Entonces Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió a Jesús con alegría, dice el Evangelio. Eso es la conversión, la aceptación alegre del hombre al llamado de Dios. Llamado de Dios que nos hace a todos, aunque no todos responden con prontitud, con generosidad y con alegría como Zaqueo. Llamado que Dios nos hizo por primera vez en nuestro bautismo. Así como a Zaqueo lo vio subido al árbol y lo llamó, así a nosotros nos vio en los brazos de nuestros padres y a través de ellos nos llevó hasta la pila bautismal. Llamado de Dios nunca terminado. ¿Por qué? Primero, porque la debilidad de nuestra naturaleza hace que caigamos una y otra vez en el pecado. Y ante cada caída, Cristo nos invita a levantarnos, a elevarnos por encima de lo mundano, por encima de lo vulgar, como hizo con Zaqueo. Y segundo, porque aunque no recayéramos, siempre podemos elevarnos más de lo que estamos. La conversión tiene grados. Está la primera conversión, que es de lo malo a lo bueno. Pero hay también una segunda conversión, de lo bueno a algo más bueno. Y hasta podemos señalar una tercera conversión, de eso más bueno a lo perfecto. Hay quienes se detienen en la primera o en la segunda, como le pasó, por ejemplo, al joven rico, que el mismo San Lucas nos describe en el capítulo anterior. Pero hay quienes no se conforman con una entrega imperfecta, sino que rezan y luchan por alcanzar la santidad. Y Dios no solo se deja encontrar por aquel que lo busca con tanto ardor, sino que Él mismo se complace en salirle a su encuentro. Los santos entendieron perfectamente bien esto que tratamos de decir, lo entendieron y lo vivieron. Si el pecado, como lo definía San Agustín, es la aversión a Dios y la conversión a la criatura, la conversión es lo contrario, es apartar el corazón de la criatura y del pecado para volverlo hacia Dios. Es conocida la conversión de Clodoveo, rey de los francos. Cuando San Remigio lo bautizó, le dijo: a partir de ahora tendrás que quemar lo que adorabas y adorar lo que quemabas. Es que no se puede adorar, no se puede arrojar incienso a Dios y al demonio. El Antiguo Testamento nos refiere la intimación que Josué hizo al pueblo de Israel. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle perfectamente, con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero
si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. En la antigüedad, los cristianos pagaban su coherencia, su fidelidad a Dios con sus vidas. Eran obligados a adorar a los ídolos, dioses demoníacos, y por negarse eran martirizados y asesinados. Fidelidad a Dios que perdura en nuestros días en tantos católicos que van decididamente a la muerte por no renegar de su fe. Abro un paréntesis para señalar aquí algo verdaderamente bochornoso, escandaloso, y es que mientras esto sucede en tantas partes del mundo, en Roma, la ciudad eterna, en el Vaticano, en el corazón de la Iglesia, se acaba de consumar un rito satánico. En el sínodo amazónico recientemente terminado, se ha cometido el pecado de idolatría y el pecado de sacrilegio. Se ha rendido culto a la diosa Pachamama, la Madre Tierra, en un ritual no exento de imágenes deshonestas. Se ha llevado en procesión la imagen hasta la iglesia. Se ha profanado el lugar santo. Se ha cambiado el culto al Dios verdadero por la adoración de un ídolo. O sea, se ha adorado al demonio. Insisto, todo esto mientras en distintas partes del mundo hermanos nuestros en la fe están dando sus vidas, están yendo al martirio, precisamente por no adorar falsos dioses. Si la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, no se ha cumplido ya, pues falta muy poco. Cierro el paréntesis. Zaqueo es un ejemplo aleccionador de conversión, de abandonar las sendas del pecado para volver el corazón a Jesucristo, al único Dios verdadero. Apenas el Señor lo llamó, Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió a Jesús con alegría, dice el Evangelio. De esto se trata, eso es la conversión, eso es lo que nos pide el Señor, elevarnos para poder verlo y bajar luego para recibirlo, elevarnos para verlo por la fe y bajar rápidamente a su encuentro por la caridad para recibirlo en la casa de nuestro corazón. Dice hermosamente San Ambrosio que mirando hacia lo alto el Señor vio a Zaqueo en la rama como el fruto entre las hojas. Espléndida imagen. En el árbol de la iglesia hay muchos frutos podridos, pero los hay también los sanos y jugosos y dulces. Son los santos de todos los tiempos. Frutos santos porque han sido engendrados por un árbol santo. Árbol santo porque ha sido plantado por Jesucristo, el santo de los santos. Árbol de la iglesia que hunde sus raíces en las profundidades de Dios, en la roca de Pedro. Árbol de la iglesia que nos engendra, que nos alimenta y que nos cobija bajo su sombra y fuera del cual no hay salvación. Árbol de la iglesia castigado y carcomido por las herejías, por las apostasías, por las miserias humanas, pero árbol divino, árbol que en 20 siglos muchas veces han tratado de talar, de derribar, pero inútilmente, árbol invicto que seguirá de pie hasta el fin del mundo como Cristo lo prometió. Zaqueo es la imagen del fruto que en el árbol de la iglesia va madurando su conversión. Es la imagen del pecador arrepentido. Es la imagen del hombre que acepta contrito abandonar sus malos pasos para seguirlo a Jesucristo y lanzarse sin miedo al abismo del amor de Dios y solo a Él adorar. Y es la imagen de quien recibe a Cristo en su casa, mientras sus enemigos lo expulsan, lo destierran de sus vidas, de sus criterios, de la sociedad, de la misma iglesia.
Y como respuesta a su generosidad, Zaqueo escucha las consoladoras palabras del Señor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen que en el árbol de la iglesia también a nosotros Cristo nos vea como el fruto precioso de su amor. Que no pongamos resistencia a la acción de su gracia, que no nos quedemos a mitad de camino, que nos veamos impelidos al progreso espiritual hasta alcanzar la plena identificación con Él, para que cuando Él mire al árbol de la iglesia, en Zaqueo pueda vernos a cada uno de nosotros. También a nosotros Cristo nos dice, hoy quiero hospedarme en tu casa, hoy quiero hospedarme en tu alma, en tu corazón, que como Zaqueo, también nosotros lo recibamos con alegría. Que así sea.